Quiero leer Isaías capítulo 9. Diga conmigo. Palabra profética. Excelente. Es la palabra de Dios. Infalible. Y acá hay una profecía impresionante. Esta profecía dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Hay alguien en angustia en esta mañana? Dice: y no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, mire, escuche bien, lea conmigo este pasaje, dice el versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran la siega, como se gozan cuando reparten despojo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemados pastos del fuego. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable. ¿Qué más? Consejero, dígalo usted. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y escuche bien cómo termina este pasaje. Dice: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Se anima a decirlo? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Amén. Vamos a abrir el libro de Mateo capítulo 4, versículo 12. Lo que estamos leyendo en Isaías capítulo 9 es a ver, póngase de pie, por favor. Lo que estamos leyendo en Isaías capítulo 9 es un tiempo de profecía. Diga conmigo profecía, palabra profética. Cuando alguien da una palabra profética, la profecía se manifiesta en un futuro. Puede ser temprano el futuro o puede ser un futuro lejano, pero siempre se manifiesta cercano o lejano, pero se manifiesta a futuro. Pero lo que Dios habla siempre se cumple. Mira al que tiene al lado y decirle: siempre se cumple. Y se cumplió. Diga conmigo: se cumplió. Y vemos en Mateo capítulo 4, versículo 12, el cumplimiento de la promesa que leímos en Isaías capítulo 9. Qué lindo es ver los cumplimientos, ¿cierto? ¿A quién no le gusta ver el cumplimiento de una profecía? ¿A cuánto les gusta? ¿Y cuántos están esperando el cumplimiento de una palabra de Dios? ¿Cuántos? Mírale al que tenés al lado y decirle: viene cumplimiento. Viene cumplimiento. Viene cumplimiento de la palabra de Dios. O sea que en Isaías leemos la profecía. Isaías profetiza el avenimiento de Jesús y lo que iba a causar su avenimiento en un sector llamado Capernaum, Neftalí, Zabulón. Pero ahora, en el Mateo capítulo 4, versículo 12, viene ese cumplimiento. Y yo quiero que esto se lo grabe en su cabeza. Más que en su cabeza, en su corazón. Viene cumplimiento.
Acá ya se cumplió. Y dice la Biblia, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Diga conmigo, vino y habitó. Palabras claves que hoy el Espíritu Santo va a trabajar en nuestro corazón. Vino y habitó, ¿cierto? En Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese. Diga conmigo, para que se cumpliese. No hay cumplimiento si Jesús no está aquí. Hay veces, tome su asiento ahora. Pastora, hay veces que no se cumplen las profecías. Lo que Dios dice tarde o temprano lo va a cumplir. Pero muchas veces las palabras proféticas que nosotros recibimos, la palabra de Dios que nosotros recibimos está condicionada a nuestra obediencia. Pero sobre todas las cosas, esa palabra está condicionada a nuestra predisposición a Dios. Yo he visto gente que se congrega y que conoce a Dios cargando tremendas palabras del cielo. Y cuando me refiero a cargar tremendas palabras del cielo, estoy hablando de gente que Dios quiere usarla en manada familiar. Gente que Dios le quiere bendecir su familia, que le quiere bendecir sus hijos. Gente que fueron llamadas al ministerio, que fueron llamados a servir. Yo he visto mucha gente que tiene carga de palabra de Dios sobre ellos. Pero no es suficiente tener la palabra de Dios en nosotros o sobre nosotros. No sirve solamente eso. Necesitamos la predisposición a que Dios cumpla su palabra en nosotros. Por lo tanto, hemos visto muchos años a personas estar sentadas en los bancos y no avanzar en ningún ámbito de la vida. No hay cambio, no hay transformación. Vienen a la iglesia y se van de la iglesia como si nada hubiese pasado. Hombres y mujeres llamados con ministerios tremendos que muchas veces nosotros como pastores decimos, pero si este hombre se pusiera bajo el gobierno de Dios y hace lo que Dios le dice, sería terrible. Pero vemos que eso no se cumple. Que las economías de esos hogares comienzan a caerse. Vemos que las familias comienzan a romperse. Vemos que por un tiempo el diablo los bendice. Porque encima tratamos de justificar que si estamos lejos de Dios, total, somos bendecidos igual. Mentira del diablo, porque el diablo te bendice por un tiempo para que te quedes tranquilo y digas, sin Dios, total, yo también soy bendecido, pero se te termina esa bendición, porque la Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, y cuando menos te das cuenta vas a quedar en la nada, porque el único que bendice eternamente y para siempre es Jesucristo de Nazaret. Él te va a bendecir, Él te va a multiplicar, Él te va a llevar al propósito por el cual has sido llamado. Pero es necesario no solamente con cargar la palabra, sino yo tengo que caminar en esa palabra. Diga conmigo, no es suficiente encargar la palabra, sino que yo tengo que caminar en esa palabra. Porque si Dios me está hablando y me está diciendo corre, y yo me quedo parado quejándome, entonces Dios no puede manifestar su palabra. Y no es un Dios que esté mintiendo, sino es un Dios que está condicionado a lo que vos haces. Porque de toda forma Él está dispuesto a bendecirte, pero quien tiene que ser bendecido y quien tiene que atrapar esa bendición sos vos. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, pero los valientes lo arrebatan. Y yo quiero hoy despertar en ti ese espíritu de valentía para atrapar las bendiciones de Dios. Quiero despertar en ti ese tiempo donde puedas ver una visión, puedas ver lo que Dios va a hacer con tu vida y correr en esa visión. Y pastora, ¿qué es lo que Dios va a hacer? A nivel general, yo creo que Dios va a levantar a su iglesia de una manera que nunca hemos visto que ella sea levantada.
Hemos vivido tiempos de angustia, tiempos de necesidades. Hemos perdido gente en el camino. Hemos perdido familiares en el camino. La muerte ha visitado aún los hogares de los cristianos. Pero tengo una buena noticia para ti. Muchos murieron en esta tierra, como dijo el pastor recién. Pero nuestro Dios todavía no murió. Él murió, sí, una vez hace más de 2000 años atrás. Pero Él resucitó para siempre. Y no se dormirá el que te guarda. Jehová, dice la Biblia, está a la sombra de nuestra mano derecha. Entonces la iglesia ha vivido tiempos de oscuridad, claro que sí. La iglesia va a vivir más tiempo de oscuridad, claro que sí. Isaías lo dice. Isaías dice: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y Dios es un Dios que siempre está hablando y siempre le está diciendo a la iglesia: levántate, aviva. Pablo le decía a Timoteo, a su hijo espiritual, le decía: Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Nadie lo va a hacer por ti. Así le decía a los hermanos de guerra espiritual: estudien la palabra de Dios, busquen a Dios, hagan ayuno, hagan oración, busquen a Dios, no dejen de golpear hasta que el cielo se abra, porque la Biblia tiene promesa y dice: llamadme en cuanto estoy cercano, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes y ocultas que son desconocidas para ti y simplemente están desconocidas porque se ha roto esa conexión al cielo. Es que tu wifi está ahí en crisis. Y hasta que no funcione esa red que te conecta al cielo y que conecta al cielo contigo, no vas a tener información. No vas a saber lo que Dios quiere para ti. Vas a ser como las olas del mar, sin estabilidad, van de acá para allá. Y hay gente que va de acá para allá emocionalmente, gente de acá para allá. Pero yo miro y yo me enojo a veces, ¿no? Me enojo y le digo al Señor: no puede ser. Y Él me recuerda: ¿te acordás que vos estabas así? Claro, yo estaba así, pero ahora yo quiero que ellos puedan entender que hay algo mayor, que hay algo más grande, que ellos pueden caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y cuando estoy diciendo que podemos caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria, sencillamente no estoy diciendo que el evangelio es un evangelio solamente de victoria, porque quiero decirte algo: que para que exista victoria, primero tiene que haber guerra. Para que exista gloria, primero tiene que haber sacrificio, porque sin sacrificio no hay gloria y sin guerra no hay victoria. El evangelio es para soldados valientes que se levantan a levantar en alto el nombre de Jesús en medio de las peores circunstancias. Y Jehová nos prueba. Diga conmigo: Jehová me prueba. Jehová me prueba. Dice en el versículo anterior del capítulo 4 de Mateo, dice que Jesús entró en ayuno por 40 días y que a ese ayuno lo llevó el Espíritu Santo al desierto para que haga ese ayuno. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo. Así lo dice el capítulo 3. Fue llevado por el Espíritu Santo. Pero fue tentado por el diablo en el desierto. Y fueron tentaciones tremendamente duras. Ayer hablábamos de esto. Y yo le decía al Señor: ¿cómo puede ser? Si vos lo llevaste al desierto a Jesús. Usted sabe que muchas veces el Señor nos lleva al desierto. Y dice el libro de Osea: y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Cuando Dios te lleva al desierto, muchas veces para enamorarte.
Porque en el desierto usted no va a tener a sus pastores. En el desierto usted no va a tener a su familia. Inclusive muchas veces no va a tener ni a su esposo ni a su esposa. En el desierto Dios habla cara a cara. Sí, allí donde no hay, parece que todo es malo, porque cuando es de día hace mucha calor, pero de noche es un frío impresionante. Hay toda clase de bichos venenosos y Dios te lleva ahí. Situaciones que usted no entiende, pero quiero decirte para qué Dios te lleva ahí y para qué el diablo muchas veces te lleva y te coloca en ese lugar. En este caso vemos que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y cuando te decía de que Dios prueba nuestra fe, que Dios prueba el que nosotros caminemos en su palabra, me refiero a esta prueba. La Biblia dice que Jesús fue llevado al desierto ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Pero en el desierto fue probado ¿por quién? Por el diablo. En el versículo 1 del capítulo 3 de Mateo, perdón, déjeme que lo abro acá. Capítulo 4 de Mateo. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En esta palabra aparecen dos palabras en griego que nos habla de tentación y que nos habla de prueba. La primera palabra que aparece en este versículo del capítulo 4 de Mateo es peirasmo. Y esta palabra específicamente significa que es una prueba con el propósito de fortalecernos. Peirasmo significa prueba con el propósito de fortalecernos. Pero aparece otra palabra más en griego que se llama dokimazo, y esta palabra significa tentación, y la tentación es una prueba con el propósito de destruirnos. O sea, Jesús fue llevado a esa prueba por el Espíritu de Dios con el propósito de fortalecerlo. Pero el diablo te lleva a la prueba con el propósito de destruirte. Ahí está la diferencia, es lo que vemos cuando Jesús fue tentado en el capítulo 4 de Mateo. Tentar es convencer a una persona de hacer algo malo. Eso es tentación. El diablo viene, por eso la Biblia dice que Dios no tienta, Dios prueba. Diga conmigo: Dios no tienta, Dios prueba. Entonces tentar es convencer a una persona de hacer algo malo. Pero probar es darle la oportunidad a una persona de hacer el bien. Y yo cuando leí esto me encantó. Porque yo siento, ahora puedo entender que cuando yo estoy en la prueba es porque Dios me da la oportunidad de hacer lo correcto. Nunca uno ve de esta manera la prueba. Siempre cuando uno entra en prueba, quiere salir corriendo de la prueba. Quiere escaparse porque no nos gusta la prueba. Nuestra carne no le gusta la prueba. La prueba nos hace llorar. La prueba nos hace retroceder. La prueba nos hace pensar que Dios no está con nosotros. La prueba te dice: ¿y por qué yo tengo que vivir esto? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa el otro? ¿Y por qué no tengo aquello? ¿Y por qué me falta esto? La prueba te hace retroceder en muchos aspectos de la Biblia, porque el diablo utiliza la prueba como tentación para destruirte y decirte: Dios no está en este lugar, Dios no te ama, Dios te deja. Pero el Espíritu de Dios que te lleva al desierto te habla a tu corazón y te dice: yo te he traído a este lugar para fortalecerte, para hacer de ti una mejor persona y para que aprendas sobre todas las cosas a tomar la decisión correcta. Cosa que como seres humanos muchas veces no somos capaces de hacer.
Porque ante una situación difícil, ante una situación de enojo, lo primero que hacemos es hacer lo contrario a lo que debemos hacer. ¿Cuántos han estado enojados esta semana? A ver, levante su mano. O sea, mira el que tiene al lado y decirle, sé sincero. ¿Cuántos han pasado una prueba difícil esta semana? ¿Cuántos están pasando una prueba que parece que no la soportan? Bueno, la prueba es para que vos aprendas a tomar la decisión correcta. Wow, entonces yo ahora estoy en medio de la prueba y tengo que pensar que Dios me dijo que me trajo a esta prueba porque yo tengo que tomar la decisión correcta. Entonces, en vez de utilizar mis emociones como una loca, en vez de gritar, en vez de correr, en vez de quejarme, ahora yo me tengo que tomar el tiempo de pensar, a ver cómo tengo que solucionar esto, porque mi Dios me está mirando y me trajo a este lugar para que yo tome la mejor decisión, porque Dios no te quiere hacer un robot para que vos hagas lo que quieras, a lo que Él quiere, que vos puedas hacer lo que Él dice. Como sin pensar, como sin nada, sino que Él te dio algo que se llama libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Él te llamó para libertad, Él te llamó para ser un hombre pensante. Él te llamó para ser un hombre que toma decisiones correctas. Él te llamó para ser un hombre de gobierno. Pero nadie puede tener autoridad a menos que esté sometido bajo autoridad. Diga conmigo, el diablo me trajo a este escenario para tentarme. La tentación me destruye cuando yo accedo a esa tentación. Pero Dios me trajo en medio de este escenario para probarme, a que yo pueda elegir la decisión correcta. Tentar, número 2, tentar es esperar que la persona falle. Tentar es esperar que la persona falle. El diablo permanentemente está atrás tuyo esperando que falles. ¿Para qué? Para acusarte. ¿Qué hace esa acusación? Te impide acercarte a Dios. Por eso está esperando que falles, que no lo logres. Pero prueba es esperar que una persona tenga éxito. ¿Cómo cambia el asunto, no? Entonces vemos que el diablo nos lleva a su territorio, al desierto, para tentarnos y hacer que fracasemos, que no lo logremos, que no lo alcancemos. Pero Dios te lleva al desierto para que lo logres. Dios te pone en la prueba y te dice, vas a salir victorioso. Dios te pone en la enfermedad y te dice, la vas a vencer en mi nombre. Dios te pone para que tomes decisiones correctas y le diga al diablo, con mi familia no te metes, no porque yo soy una piedra de tropiezo, sino porque yo soy una piedra que está fundamentada en la roca, que es Jesucristo, que camina como Jesús, que piensa como Jesús, que habla como Jesús y que gobierna como Cristo, porque dice la Biblia que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor nuestro. No se distraiga, usted está acá. Dejen que la hermana la van a asistir, pero usted no se distraiga. ¿Entiende lo que dice la Biblia? Estamos sentados junto a Cristo en lugares celestiales, espiritualmente hablando. ¿O dónde estamos sentados nosotros? ¿Cómo Dios puede cumplir su palabra si no estamos sintonizados con lo que Dios quiere? Si somos ignorantes a lo que Dios quiere. Pero Isaías profetizó a un pueblo que estaba sentado en oscuridad, a un pueblo que era ignorante, un pueblo que no tenía noción de lo que Dios quería hacer, un pueblo que se había mezclado con el pecado y con la idolatría. Zabulón se había mezclado
con el pecado y con la idolatría. E inclusive vemos que en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo 30, dice que el cananeo habitaba en medio del pueblo de Zabulón y los hizo tributarios. ¿Se imagina eso? Dios te entrega una tierra, pero en la tierra que Él te entregó, en vez de mandar vos, manda el diablo. Tributarios de Satanás, tributarios de los demonios, tributarios de los ídolos que adoraban. Dios los había llamado para libertad, los había llamado para gobernar, los había llamado para ser su pueblo, los había llamado para ser los que se sientan con Él en lugares celestiales. Pero ellos estaban tributarios. Eran tributarios de demonios, porque cananeo, la palabra eo, significa demonios. Y estamos en un tiempo donde la iglesia todavía tiene que rendir cuenta a espíritus engañadores, espíritus de demonios, doctrinas de demonios, dice la Biblia. Pero vuelvo a repetir algo: y conoceréis la verdad. Diga conmigo, conoceréis la verdad. La verdad te hará libre. Por eso vengo a predicarte la verdad. La verdad se llama Jesús. Y hasta que usted no conozca la verdad, usted no va a tener libertad. Puede ser que esté soportando en la vida, pero usted no va a gozar de las bendiciones sobrenaturales del cielo. Hay gente que no le gusta escuchar la verdad y se ofende y se enoja cuando le dicen la verdad. Pero la realidad es que el que no busca primeramente al reino de Dios y su justicia, nunca va a ser bendecido por el cielo. ¿Será bendecido por este mundo? Sí, también el diablo bendice. Mira el que tiene al lado y decirle: el diablo bendice. Es más, el diablo también te predica con la palabra. Ayer hablábamos de esto: el diablo te habla con la palabra, te predica con la palabra. Usted puede decir: no, pastora, ¿cómo puede ser que el diablo predique con la palabra? Sí. Versículo 2 del capítulo 4: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Diga conmigo, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Estaba diciendo la verdad? ¿Sí o no? ¿El diablo estaba diciendo la verdad? Sí, era el Hijo de Dios. Y tenía el poder para decirle a la piedra que se convierta en pan. Pero no era el tiempo de Dios para eso. Jesús tenía una asignación y no iba a ser distraído por lo que le diga el diablo, aun cuando el diablo le hablaba con la verdad. Porque muchas veces utilizamos la verdad de la palabra de Dios para beneficio propio. La sacamos de contexto, la utilizamos a nuestra forma y a nuestra manera. Pero Dios tiene que levantarte a ti y tiene que levantarme a mí para usar la verdad de la palabra de Dios en el tiempo correcto. O que conozcamos los tiempos correctos para saber lo que Dios quiere de nuestra vida. Jesús habló y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y después vemos también que lo instó para que se tire del pináculo del templo. Y le dijo, le citó el Salmo 91, versículo 12 y 13. Le dijo: si te tira, Dios mandará a sus ángeles para que te manden y te salven. Porque dice la Biblia que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no resbale en piedra. ¿Habló con la verdad el diablo? ¿Sí? El diablo siempre va a venir con la verdad. Porque si a usted le viene con una mentira, usted lo va a reconocer fácilmente. Y él siempre se va a disfrazar de ángel de luz y le va a venir con la verdad. Muchas veces el diablo te va a decir: mira, tu esposo no te quiere, no te ama. Muchas veces el diablo te va a decir: métete en la droga, métete en la adicción, porque mira la vida terrible que tenés. ¿Te está diciendo la verdad?
Muchas veces te va a decir, mira, tu esposa te está engañando, ¿te está diciendo la verdad? Claro que sí. Muchas veces nos dice la verdad, muchas veces te dice, vos no servís para esto, no servís para el otro. ¿Es la verdad? Claro que sí, es la verdad. Pero ¿qué es lo que le salva al pueblo de Dios cuando el diablo nos habla con la verdad? Es caminar en la verdad. Porque una cosa es saber la verdad y otra cosa es caminar en la verdad. Y cuando conocemos a Dios, sabemos lo que vamos a decir en el momento que lo tenemos que decir. Y el Señor le responde con la palabra de Él y le dice al diablo, cuando le dice, tírate del monte y Dios va a salvarte mandando a millares de ángeles. Y el Señor le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero entonces, si no puedo atacarte así, dice el diablo, voy a tomar más fuerza y voy a venir sobre ti y te voy a decir, mira todos estos reinos hermosos. Jesús había venido a buscar las llaves de todos los reinos del mundo que Adán y Eva había perdido. Y el diablo le ofreció un escape. El diablo le dijo, mira todos los reinos, estos reinos son míos y te los doy a vos si postrado me adoras. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo el diablo a Jesús? Reconocimiento. ¿Y en qué lo estaba tentando el diablo a Jesús? Con reconocimiento. Porque imagínese que Jesús iba a escapar de la cruz. Tenía la posibilidad de escapar de la cruz. Tenía la posibilidad de que su asignación fuera más fácil alcanzarla. Que no tuviera que pasar todo el proceso de la prueba y del dolor. Era más fácil. Y el diablo muchas veces te dice, pero por este camino te es más fácil. Por este camino yo te lo acorto. Mira, Dios te lo alarga mucho. Dios tarda en bendecirte, pero yo te lo doy ahora. Y vos necesitas la bendición ahora. Y a Jesús le dijo, mira todos los reinos del mundo. ¿Vos viniste a buscar esto o no? Jesús venía a buscar los reinos del mundo. Pero Él vino a implantar en los reinos del mundo su reino. Y Él lo tenía muy claro. Y cuando Satanás le dijo, postrate delante de mí, adórame que yo te voy a dar todo. Dice que Jesús le dijo, al Señor Jehová adorarás y al solo servirás. ¿Qué quiero decir con esto? Es que el diablo te habla muchas veces con la verdad. Nunca te va a hablar con la mentira. Porque si habla con la mentira se estaría descubriendo. Pero un texto sin el contexto, me enseñaba mi profesor evangelista en su tiempo, Rubén Darío Gómez. Un texto sin el contexto es un pretexto. No podemos utilizar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y si Dios lanzó una palabra profética sobre ti, solamente se activará si estás sometido a la voluntad de Dios. Y esta palabra es para los que muchos dicen, ay, el Señor me habló, me dio una palabra profética que iba a traer a toda mi familia, que yo iba a servirle, que yo iba a ser un predicador a las naciones, que esto, que el otro. No. Ustedes pueden haber recibido la palabra. Mira al que tenés al lado, decirle, de ahí al hecho hay mucho estrecho. Porque de aquí al cumplimiento hay un proceso de prueba, de capacitación, en el cual podemos estar aprobados por el cielo o desaprobados por el infierno. Porque el diablo te va a tentar para que siempre elija los caminos más cortos y destruirte. Pero Dios te prueba para ver cuál decisión correcta es la que vas a tomar y en esa decisión tengas éxito. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. En Isaías capítulo 9 el profeta anuncia un tiempo de gloria para el pueblo de Dios. Y en Mateo capítulo 5, después de la prueba que vivió Jesús en el desierto, comienza su ministerio, comienza un tiempo nuevo. Y siempre después de la prueba viene un tiempo nuevo. Siempre después de las lágrimas
viene la alegría. Siempre después de la escasez viene la abundancia. ¿Cuántos están en escasez? Prepárese para la abundancia. Siempre después de un periodo de descanso viene un periodo donde uno tiene que ponerse a trabajar. Siempre después de un tiempo de sentir que estamos solos, viene un tiempo de gloria y de unción. Jesús venció la prueba diciendo, escrito está. Diga conmigo, escrito está. Diga conmigo, escrito está. Y la única manera de vencer la prueba es diciendo, ¿cómo? Y en el versículo 11 del capítulo 4, el cielo se abre para Jesús y descendían ángeles y le servían. Viene el tiempo de cumplimiento. Diga conmigo, viene el tiempo de cumplimiento de la palabra. Juan, el Bautista, anunciaba el avenimiento de Jesús y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Jesús predicó lo mismo cuando terminó de predicar Juan por ser encarcelado. Se terminó el tiempo de Juan el Bautista, por eso la Biblia dice no va a haber profeta como Juan el Bautista, pero está hablando de un tiempo. No está diciendo que no va a haber profetas, sino está hablando de que culminó ese tiempo de no había profeta como Juan el Bautista. Él anunció el avenimiento de Jesús. Él decía a la gente, arrepentió porque el reino de los cielos se ha acercado. Él predicaba la verdad, de tal manera con la verdad que no tenía miedo de decirle a la gente la verdad. Los miraba y le decía, ustedes generación de víboras, arrepiéntanse. Mire, si nosotros llegamos a predicar así, nos quedamos sin iglesia. Entonces ahora los pastores tenemos que cuidarnos, a ver qué decimos, que no se ofendan, que esto, que el otro. Pero Juan el Bautista decía, generación de víboras, arrepiéntanse en el nombre de Jesús, el reino de los cielos ha llegado. ¡Wow! Necesitamos predicadores así. Hoy los profetas, la mayoría dicen lo que la gente quiere escuchar. Por eso admiro a mi esposo. Él es un profeta que no dice lo que la gente quiere escuchar. Por eso es un poco querido a veces. Él dice lo que Dios dice. Y cada vez que Dios habla, muchas veces no le queremos escuchar. Porque nosotros queremos escuchar, vas a ser llevado a las naciones. La gloria de Jehová va a nacer sobre ti. La unción del Altísimo te está cubriendo. Mentira. Decirle al que tenga al lado, mentira. Porque para que pase eso tiene que haber arrepentimiento. Para que pase eso tiene que haber sujeción al gobierno del cielo. Para que pase eso se tienen que levantar hombres y mujeres íntegros, llenos de la santidad de Jehová, sin la cual nadie verá a Dios. Y cuando pasa eso, prepárate. Mira al que tenés al lado y decirle, prepárate. Porque cuando el reino de los cielos se establece con nosotros, dice la profecía de Isaías capítulo 9, dice, y nacerá aquel que es admirable, consejero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. Y en medio de la oscuridad nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y la gente, escuche bien, la gente que está en la oscuridad, la gente que está en tiniebla, cuando de repente se encuentra con el cumplimiento de esta profecía en Mateo capítulo 4, que es lo que vengo a dejarte, iglesia, cuando te encontrás que Jesús nació, entonces vas a escuchar, oh ministerio volviendo a casa, oh iglesia de Jesucristo, oh región asentado en tiniebla, oh ha nacido sobre ustedes la gloria de Jehová, y los que estaban sentados en tiniebla vieron gran luz y fueron transformados. ¿De qué nos sirven que nos vengan a hablar y a decir tantas cosas lindas cuando lo que necesitamos es reconocer que Dios tiene que nacer en medio de nosotros? Jesús debe nacer, y esto no es una predicación de Navidad.
Esta es una predicación que tiene que estar los 365 días del año con nosotros y caminar en nosotros. Porque aquí dice la Biblia, ¿y cómo va a ser esto? Dijo María, ¿cómo va a ser? ¿Cómo será que voy a traer a Dios al mundo? ¿Cómo será que Jesús va a estar entre nosotros? ¿Cómo será esto? Y me encanta la respuesta del ángel cuando le dice: vendrá sobre ti el poder del Espíritu Santo y te cubrirá. Y el Jesús lo mira a sus discípulos y les dice: es necesario que yo me vaya, pero va a venir sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Entonces, diga conmigo, entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia en el nombre de Jesús. Diga conmigo: conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Isaías 9 profetizó. Isaías profetiza, pero Mateo está redactando el cumplimiento de esa profecía. Y déjeme decirle una cosa más y con esto voy a terminar. Dios está cansado de profetizar el bien sobre usted. Y este es un mensaje del cielo que le voy a dar. Dios se cansó de profetizar bien sobre usted. Se cansó de hablar y que usted no le escuche. Se cansó de hablar y que usted sea indiferente. Se cansó de estar golpeando su corazón y decir: déjame entrar, yo quiero cenar contigo, y todavía tienen el corazón cerrado. Se cansó de un pueblo que le alaba de la boca para afuera, pero no le alaba con toda su alma y su corazón. Se cansó de un pueblo que solo busca los beneficios, que solo busca la unción, que solo busca la gloria, pero no lo busca a Él. Pero Dios en este tiempo, en este día y en esta hora te está diciendo: yo no quiero seguir dándote palabra profética de bien. Yo quiero que lo que yo te di se cumpla ahora. Porque en Mateo se cumplió, pero ahora falta que se cumpla en nosotros. ¿Cuántos quieren que la palabra de Dios se cumpla en nosotros? Cuando llega la luz, llega la vida. Y cuando llega la luz no se esconde. La luz se pone en un lugar alto. Usted es la luz del mundo. Llega el tiempo que no se va a esconder. Se va a poner en lugares altos. Dios lo va a poner en lugares altos. Porque cuando llega la luz, llega la vida. Y cuando llega la vida, es una vida tan abundante, es una vida tan refrescante, es una vida que en medio de la prueba tenés paz, en medio de la tormenta tenés esperanza. Es una vida que muchos no conocen, pero que hoy te vengo a presentar. Esa vida comienza a fluir dentro tuyo de tal manera que donde vayas te va a seguir. Y el bien y la misericordia te seguirán todos los días de la vida. Y esa vida donde te sigue da vida, porque esa vida es contagiosa. ¿Usted quiere avivamiento? ¿Usted quiere avivamiento? Yo quiero avivamiento en mi ciudad. Yo quiero avivamiento en mi nación. Yo quiero ver que muchos corran a los altares, que muchos corran al trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro. Quiero ver, como dice ahí el libro de Mateo, cuando empieza a redactar lo que comenzó a suceder. Lo primero que comenzó a suceder es que la gente comenzó a escuchar el llamamiento de Dios. Jesús se encontró aquí en el versículo 18, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio de Dios hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y los llamó y le dijo: síganme. Y ellos dice que no pusieron excusa.
No, pastora, estoy trabajando. No, pastora, esto. No. Al instante dejaron las redes y le siguieron. Hoy tenemos tantas excusas para seguir a Dios. Tenemos tantas excusas para servir a Dios. Tenemos tantas excusas para vivir en Dios. Pero cuando escuchamos la voz de Dios, cuando llega la luz a nuestro hogar y escuchamos su voz, nos pasa lo que le pasó a Juan. Y oí una voz detrás mío como de trompeta que me dijo: Juan. Y caí como muerto, rendido a sus pies. Hoy el Señor está llamando. Pero lo que viene después del llamado que Dios hace a su iglesia es un tiempo de gloria. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. O sea, viene sanidad, diga conmigo, viene sanidad. Y se difundió su fama, esto es avivamiento. Que Jesús, no que ministerios sean levantados, no que hombres y mujeres sean levantados, que el nombre de Jesús sea levantado. Que el nombre de Jesús sea levantado. La fama de Jesús se distribuya por todas nuestras naciones. ¿Cuántos quieren eso? Juan predicaba el advenimiento de Jesús. Jesús dijo: yo ya estoy aquí. Juan predicaba un avivamiento donde decía: ustedes conmigo son bautizados en agua, pero viene uno mayor que yo y serán bautizados en fuego. Y Jesús decía: yo soy. Yo estoy aquí. Y esto no es una profecía como Isaías capítulo 9 que se cumplió en Mateo. No, esto es una profecía. Estamos en el tiempo de Mateo, en el tiempo donde Dios ya está entre nosotros. Dios está aquí. Aunque usted no lo crea, Dios está aquí. Aunque usted no lo crea, Dios está aquí. Aunque usted no lo crea, el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y aunque usted no lo crea, el Espíritu de Dios en este momento está dentro de usted. ¿Qué es lo que pasa entonces, pastora? Necesita que Jesús vuelva a nacer en usted. Necesita el avivamiento dentro tuyo. Es que el avivamiento es para naciones, sí, pero el avivamiento empieza por uno. Por eso la Biblia dice y habla de fuego y viento, porque lo que hace el Espíritu Santo es cuando se enciende el fuego dentro de uno, Él sopla para esparcir a los que están alrededor. ¿Cuánta gente tenés a tu alrededor y están esperando que usted se levante y diga: este es el tiempo de cumplimiento que Jesús quiere nacer en mi vida? Por último, dice que Jesús hizo una mudanza, se mudó. Diga conmigo: Jesús se mudó. Él estaba en Jerusalén y en Jerusalén no lo querían escuchar. Lo buscaban para perseguirlo, para matarlo. No querían escuchar la palabra. Usted sabe que hay gente que no quiere escuchar a Jesús. No quiere escuchar la palabra de Dios, le ofende. Porque Él es luz. Y donde hay luz, usted ve todo lo malo que hay en usted. Entonces dice: no, a mí déjame tranquilo, yo no quiero estar ahí, porque se sienten descubiertos delante del Dios del cielo. Pero dice la Biblia que Jesús cambió de escenario. Y de Jerusalén se trasladó a Capernaum. Capernaum significa pueblo de Nahum. Diga conmigo: pueblo de Nahum. Y Nahum
significa el que da consuelo. O sea, somos pueblo del que da consuelo. Zabulón y Neftalí, que habitaban en región de muerte y oscuridad. Zabulón significa morada, casa y hogar. Y Jesús dijo: me mudo de Jerusalén, de la gente que no me quiere y que me rechaza, del pueblo a que yo vine, pero yo vine a ellos, mas ellos no me recibieron. Me mudo, me voy a pueblos donde hay tinieblas, a donde hay oscuridad, a donde dicen: Señor, la verdad que tú eres tan santo para mí que yo no creo poder estar a la altura de las circunstancias. Jesús hace un cambio de escenario. Se va a Zabulón, donde significa morada, hogar, casa. Nosotros somos Zabulón, somos la morada, el hogar y la casa del Espíritu de Dios. Una casa que estaba contaminada porque había cananeos en medio de su tierra. Pero Jesús se mudó ahí. Jesús cambió de escenario. Y es un tiempo donde Dios va a volver a habitar en aquellos que le reconocen, que le llaman, que le anhelan y que se la juegan por Él, como Él se la jugó por nosotros. Por eso este mensaje no es para los perfectos. Este mensaje no es para los santos. Este mensaje no es para religiosos. Este mensaje es para gente que falla. Este mensaje es para gente que muchas veces no puede levantarse. Este mensaje es para gente que llora. Este mensaje es para gente que está en medio de la prueba. Este mensaje es para gente que muchas veces se siente débil, pero de ahí se levantan diciendo: no es con mi fuerza, es con su Santo Espíritu. A esas personas Dios les va a visitar en este tiempo. Pero dice la Biblia que Jesús se mudó a ese escenario. Dice: vino y habitó. Y venir y habitar son dos cosas diferentes. Dios en este tiempo, para aquellas personas que le anhelan, que le desean, que dicen: de mí sé propicio, Señor, de mi pecador. Dios no tiene planeado visitarlo. Dios planeó mudarse y habitar en medio de su pueblo hasta que Él un día venga a buscar a su iglesia. Y este es el mensaje final. Jesucristo quiere caminar en medio de su pueblo. Quiere ser parte en medio de su pueblo. Quiere que usted le alabe, le honre, que usted grite por Él, que usted llore por Él, que usted se quebrante por Él, que cuando Él pase en medio de nosotros usted diga: he ahí el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá, el que era, el que es y el que ha de venir. Él quiere que usted se levante y en medio de la tristeza comience a glorificar a Dios, porque cuando usted comienza a glorificar a Dios, las tinieblas comienzan a apartarse de usted. Entonces nacerá su luz. Oh, nacerá su luz. Oh, nacerá su luz. Oh, nacerá su luz. Yo profetizo que nace luz en este lugar. Yo profetizo que nace luz en este lugar. Yo profetizo ahora. Un derramamiento de tu espíritu, Señor. Un derramamiento de tu espíritu. Levanta tus manos al cielo y decirle: Señor, ven sobre mí. Que ese tiempo, yo voy a pedir que me suban el fondo musical. Ese tiempo que se cumplió en Mateo, hoy se cumpla en nosotros. Jesús dijo, abrió el libro de Isaías y comenzó a leer en presencia de todos los gentiles, de los saduceos, de los fariseos, de todos los eos que había ahí. Y dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por tanto me ungió Jehová para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para los presos traer apertura de la cárcel. No tenés excusa. Si estás en prisión es porque no quieres salir, porque el león de la tribu de Judá está acá y ha venido para romper las ataduras del diablo.
Oh Santo Dios, quiero que levante tus manos